Esta mañana pues estamos en el libro 2 de Samuel y aquí tenemos en general lo que es el reinado de David. David fue aquel que puso de relieve el asombroso obrar del Señor siempre. Lo que el Señor puede hacer y hace a través de una vida que se rinde a Él. Creo que para nadie es desconocido cuando hablamos de David, ¿verdad? Mayormente lo conocemos allí en el libro de los Salmos. La mayoría de los salmos fueron escritos por él y realmente son tremendos. Realmente pareciera que él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado y algunos no han pasado por todo lo que él pasó, pero realmente Dios estuvo con él y Dios sigue estando bendiciéndonos a nosotros a través de ese David. David fue el segundo rey de Israel. ¿Se acuerdan quién fue el primero? Lo vimos el domingo pasado. Saúl, muy bien. David era consciente, muy consciente de las bendiciones de Dios en su vida. Y ¿saben qué? Manifestó un corazón siempre dispuesto acerca de los asuntos de Dios, como muchos de nosotros. Las generaciones postreras, dice el profeta Isaías, serían bendecidas como consecuencia de la vida de David. Isaías capítulo 37, verso 25. Y el pacto especial de Dios con David fue narrado en este libro, en 2 Samuel capítulo 7, versos 1 al 29. No lo vamos a leer, pero aquí en este libro está ese pacto especial de Dios con David y que halló su cumplimiento supremo en la persona de Jesús. Cuando se habla de Jesús como el Hijo de David, Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Estamos viendo cómo esos dos testamentos se juntan, se cohesionan en la persona de Jesús. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y hablamos del Nuevo Testamento, pareciera que los divide muchas cosas, pero realmente son lo mismo. Es el mismo mensaje de Dios. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que se habla en el Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento está oculto lo del Nuevo Testamento, pero es parte de la misma palabra de Dios. Entonces el eco de ese acontecimiento de David haya su cumplimiento supremo en Jesús, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David y el pecado de David es narrado en este libro también. ¿Cómo pueden darse estas dos cosas, verdad? De una persona y en un solo libro. Es Dios. Dios es el autor de la palabra. Dios tiene mucho que decirnos. Dios no nos oculta nada. Tenemos un Dios que es honesto, es un Dios transparente, que sabe quiénes son los suyos, que saben lo que hacen los suyos, pero que también no oculta aquello en lo que fallan los suyos también. Aquí tenemos en 2 Samuel, capítulo 8. Capítulo 11. Capítulo 11 de 2 Samuel. En nuestra versión, la Reina Valera, tenemos el título de ese capítulo como David y Betsabé. Creo que la mayoría ha leído este capítulo de alguna manera o de otra, por referencia, porque estaba leyendo todo el libro, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia en forma ordenada, o que supo acerca de este caso en cuanto a David. Y aquí tenemos un capítulo, yo diría, triste, porque aquí vemos a David cuando cayó en pecado. Y las consecuencias del pecado de David con Betsabé son una advertencia a todos aquellos que son seducidos por el pecado. Otra vez, este es uno de los pasajes que quisiéramos taparlos allí y seguir los otros capítulos, pero no podemos ni debemos hacerlo, porque todo lo que se escribió en la Escritura es útil
para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Amén. Así que con reverencia vamos a mirar lo que está escrito aquí. Tenemos que saber que Dios hace que sus hijos sean responsables de sus actos. E incluso aquel pecado perdonado nos enseña esa porción de la palabra que puede acarrear consecuencias terribles. Aún las personas que se suponen más cercanas a Dios, así como David. Quiero mencionar algunos rasgos característicos de David cuando leemos 2 Samuel. Aunque David sabía que había sido ungido para ser rey sobre Israel, no quiso dar un paso hacia el puesto que le correspondía sin antes pedir la guía de Dios. Usted va a leer eso en 1 Samuel, porque 1 Samuel no solamente el capítulo 11 ni el capítulo 12. Pero va a ver a David con esa característica, con ese rasgo característico. También, más aún, David no se satisfacía con una orientación en general, sino que deseaba siempre una indicación particular y específica de dónde él debía dar el segundo paso. Este era David. No era un hombre que estaría satisfecho con un decir, mira, esto es lo que quiero que hagas de manera general. Señor, ¿para qué quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que lo haga? Ese era David. Era un hombre muy pegado a Dios. No le bastaba con que Dios le dijera, ve. Él quería saber con exactitud a qué ciudad de Judá debía dirigirse siempre. Él tenía su oído muy cercano a Dios. Y eso no era de vez en cuando. Siempre fue David de esa manera. No era algo excepcional en su vida. Era parte de sus características. Desde su juventud él acostumbraba a solicitar la dirección del Señor en todos los casos de dificultad. Sin embargo, cayó en pecado. Charles Spurgeon dijo de David lo siguiente: jamás parecía satisfecho a menos que escuchara el sonido de los pasos del maestro tras él, o visualizar con claridad que su maestro estaba justo delante de él, o caminando a su lado. Sin embargo, David cayó. Alguien dijo cayó estrepitosamente. Mis amados, el desconcierto por el fracaso espiritual de un cristiano o la caída de algún líder espiritual produce decepción, produce dolor. Esto es humano, pero debe llevarnos a la inspección personal más que a ausentarse de la iglesia o apartarse de ella. O algunos hasta renuncian de su fe. David cayó en pecado. Según de Samuel capítulo 11, versos 1 al 4, nos narra esa triste instancia en su vida. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se sentía confiado al disfrutar las victorias y la prosperidad que tenía de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Ese versículo 1 nos muestra algo que hizo y que no debió hacer. Y está al final, casi al final de ese versículo 1. ¿Qué vemos ahí de David? David fue desobediente, quedándose en casa cuando debería haber estado en el campo de batalla. ¿Lo ve ahí en el versículo 1 al final? Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en casa cuando no tenía que estar en casa,
cuando tenía que estar al frente de batalla, como siempre lo estaba. Era su costumbre estar siempre en la batalla, siempre con sus guerreros. Y ahí cuando decidió quedarse solo, quedarse en casa, estaba ocioso. Como alguien dijo, acostado al atardecer. ¿Qué pasó entonces? Se dio a la indulgencia. Se permitió demasiado, dando libertad a sus deseos cuando debería haber estado autodisciplinándose en el mejor de los casos. David fue descuidado, permitiendo que sus ojos vagaran y se rindieran a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. El soldado cristiano nunca debe descuidar su vida personal. Nunca debe descuidar su armadura. No solamente se trata de David, se trata de todos nosotros, sin excepción. Amén. Sin excepción. Y hemos dicho antes quién era David y cómo era David. Cómo se agradaba de servir al Señor. Cómo era tan pronto para hacer la voluntad de Dios, y ni siquiera de una manera general, sino de una manera específica. De repente, como muchos de nosotros. Pero sin embargo cayó. ¿Por qué cayó? Porque un día decidió hacer lo que no debía de hacer. Un día dejó de hacer lo que todos los días hacía como hombre de Dios. Como aquel que estaba viviendo en comunión con Dios. Con su alma pegada a Dios. Pero un día decidió no hacer lo que hacía siempre como hombre de Dios. Fue descuidado. Permitió que sus ojos viajaran ida y vuelta o dándose todas las vueltas por todo lado. David en ese momento se estaba comportando como si su deseo y voluntad fuera lo único que contara, cuando siempre estaba contando en primer lugar el deseo y la voluntad de Dios. Hermanos, esto es delicado. Esto es muy delicado. Estamos llamados a pensar en nosotros cuando miramos este caso. Si esto le sucedió a David, también nos puede suceder a ti y a mí también. Al mirar David a Betsabé, la deseó y se limitó simplemente, como rey que era, a tomarla porque era su voluntad y la tomó para sí. Sus obligaciones y responsabilidades con respecto a otros y a Dios y su ley fueron flagrantemente ignoradas. Esto era lo común en David, estar atento a la voluntad de Dios, estar atento al deseo de Dios. Estar atento a cumplir las obligaciones y las responsabilidades con el pueblo de Israel. Y en un momento paró todo esto. Y en ese momento que para de hacer lo que tenía que hacer y lo que siempre hacía, cayó. ¿Qué nos está diciendo a nosotros esto, mis amados? Si bien es cierto, el tiempo de la pandemia nos ha tenido a nosotros en casa, lo bueno, y le damos gracias a Dios por eso, que Dios nos ha cuidado y nos ha guardado, y en muchos matrimonios hemos visto cómo Dios ha obrado bendición en los matrimonios y en las familias. Anoche hemos tenido una reunión, le llamamos café conferencia, lo hicimos por Zoom, y tuvimos un precioso número de matrimonios. Y hemos escuchado cómo Dios ha bendecido a los matrimonios en esta pandemia, porque al estar en casa, ¿qué cosa ha hecho con los esposos? Nos ha juntado. Hemos tenido más tiempo de mirarnos y de hablarnos y de poner de repente en la mesa algunas cosas que el cónyuge no sabía y poder ser bendecidos al conocer y descubrir que podemos ayudarnos unos a otros. Es hacer lo que tenemos que hacer. David hizo lo que no tenía que hacer. No estamos diciendo que aquellos que están en casa dejen de estar en casa para no hacer como David.
Si estás en casa, estás llamado a hacer lo que tienes y debes de hacer en casa. Si estás con tu esposa y debes estar con ella para hacer y pensar y decidir cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa. Eso es el quehacer que agrada a Dios. Cuando dejamos de hacer aquello que agrada a Dios y ponemos en blanco nuestra mente, peligro. Cuando decís voy a descansar y pones tu mente en blanco y piensas que todo va a pasar como si nada ocurriera, comienzan a ocurrir muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y corres peligro. David corrió peligro. David cayó en pecado por no hacer lo que siempre hacía delante de Dios. La naturaleza de David era una naturaleza apasionada. Él, cuando se trataba del Señor, se entregaba en cuerpo y alma. Esa era la característica de David. Así era su ser. Y cuando cerró la puerta a Dios, esa naturaleza apasionada fue a parar en su lujuria. Mis amados, esto es una advertencia. Amén. Es una advertencia. Tanto más para aquellos que se sienten seguros de que esto no va a pasar conmigo. Si le pasó a David, puede pasar contigo también. Y tenemos que estar alertas con esto. Tenemos que estar muy claros con esto. En la medida en que podemos entender en cuanto a Betsabé, ella después de eso salió del palacio. Y así como ella salió del palacio, David apartó el incidente de su cabeza y lo habría incluso olvidado por completo, de no haber sido por un detalle muy particular. Betsabé estaba esperando un hijo suyo. Uy, Señor, tremendo. Las consecuencias de nuestros pecados van a venir. Dios nos hace responsables de lo que hacemos. Y David no iba a ser una excepción. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a leer el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Se imaginan a David? Yo ni quiero imaginarlo. Se trata de una vida, ¿qué culpa tiene ese nuevo ser que viene? Dios nos hace responsables de las consecuencias de nuestro pecado. Eso fue escrito para advertirnos, para no dejarnos vivir confiados con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo bien y bueno que soy sirviendo al Señor. No, mi hermano. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Amén. Mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Estate con los ojos bien abiertos. No permita que tus ojos se estén vagando por aquí y por allá, diciéndote, no, yo soy fuerte. A mí no me va a pasar. Yo sé hasta dónde puedo dar libertad a mis ojos. No, tú no sabes. La Biblia dice que la carne es débil. Y siempre eso tiene que estar en tu mente. Mi carne es débil. Y cuando yo pongo eso en mi corazón y en mi mente, tengo que abrazarme de la fortaleza de Dios. No tengo que desprenderme de Él. Hermano amado, hermana amada, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio.
No podemos darnos el lujo de apartarnos de Él ni siquiera una sola mañana, ni tan siquiera una sola hora, ni tan siquiera un solo segundo. No le permitas a tu carne hacer algo, porque la carne tiene poder. Está pegada con lo que es el pecado. Cuando nosotros dejamos la vista libre, realmente fracasamos queriendo contener ese poder de la vista. Pues el deseo realmente concibe el pecado en la imaginación. A veces pensamos, mis amados, que mientras que quede en mi mente, pues no estoy en pecado. Ya estás en pecado. Lo concibes ahí y la mente hace todo el trabajo con tu imaginación. Y entonces tu voluntad se rinde y te lleva al pecado. Es lo que pasó con David. Y el resultado de las acciones fuera de Dios, en la carne, en la ociosidad, es la muerte. David no vigiló ni oró como ordena el Señor en Mateo capítulo 26. Tampoco trató con decisión cerrar sus ojos y no tenerlos abiertos frente a la tentación. Mis amados, ¿saben qué? David pudo haber vencido esa tentación también. ¿Saben por qué? Porque no es pecado ser tentado. Porque hay muchas tentaciones por todas partes. Jesús fue tentado. No es pecado ser tentado. Cuando hay tentación es cuando lo que tenemos que hacer es acudir a la palabra de Dios. Ir rápidamente, si estás en el auto, sacar de la guantera tu Biblia y comenzar a leer la palabra de Dios. Señor, me agarro de ti porque estoy siendo tentado. Cuando yo abro la palabra de Dios, entonces estoy diciéndole al diablo, mira, aquí estoy abriendo la palabra de aquel que tiene poder sobre lo que tú estás poniendo delante de mí. No necesariamente que tienes que encontrar algo aparente, algo que sea ad hoc o sea oportuno, escrito está allí. Pero bueno, tu disposición a refugiarte en la palabra de Dios es lo que te va a salvar, es lo que te va a mantener a buen recaudo. Cuando tú abres la palabra de Dios, en una forma de urgencia, ábrela con fe, sabiendo que Dios tiene algo poderoso para ti a través de su palabra. Y ora al Señor, refúgiate en Él. Porque las cosas que nosotros hacemos sin el control, sin el poder y sin la voluntad de Dios, nos lleva a diferentes lugares, lugares que nunca quisimos estar, cosas que nunca quisimos hacer. Esa Betsabé estaba casada con uno de los soldados más valientes del ejército de David, Urías. Esa Betsabé era nieta de Aitofel, que más tarde se va a rebelar contra David y toma partido al lado de Absalón, su hijo, aquel que se rebeló de su padre. Ya comienzan aquí las consecuencias del pecado de David. Eso no ocurre alrededor de ti, eso ocurre en la periferia de lo que tú has hecho. Quizás no lo puedes ver, pero Dios, tarde que temprano, te va a hacer ver que esto es consecuencia de tu pecado. Es en extremo malo que la historia de este hombre piadoso quedó manchada para siempre por el caso, como dice Primera Reyes capítulo 15, verso 5, tocante a Urías el Eteo. Ni siquiera menciona a Betsabé, sino menciona al marido de Betsabé. Es triste. Fue triste a lo largo de la historia de David. Mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a mantenernos cerca de Él, sirviéndole, pero hermanos, sin pegar el ojo, sino abierto a Dios, abierto al Señor, el único que puede cuidarnos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No dejemos vagar a nuestros ojos. No nos demos un descanso
que luego va a traer consecuencias tremendas a nuestra vida. La ociosidad, el no hacer nada, es lo peor. Y es lo que más usa el diablo. Cuando nuestra mente y nuestros ojos están vacíos, es ahí donde actúa el diablo. Es ahí donde actúa, porque se convierte, alguien dijo, en laboratorio del mismísimo diablo. Tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor. Tenemos que estar ocupados en la palabra de Dios. Tenemos que estar ocupados en meternos allí. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es la razón por la cual estamos cada domingo mirando algo de la palabra de Dios, de cada libro. Y hoy nos tocó esto y Dios sabe por qué nos tocó. Y tú sabes por qué Dios tocó este libro en esta mañana para ti y para mí. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle, Señor, Señor, ayúdame. Y mi hermano, mi hermana, si te has dado al descanso espiritual, eso no es descanso, no hay descanso espiritual. La vida espiritual es una constante batalla, es un constante guerrear contra este mundo y con esta carne. Si hasta aquí, Señor, te ha mantenido sin pecado y a tiempo esta palabra ha llegado a tu corazón, mira, Dios es bueno. Amén. Y dile, Señor, gracias por cuidarme de mí, gracias por cuidar de mi esposa, gracias por cuidar de mis hijos, gracias por cuidar de mi familia, Señor, gracias. Permíteme a no cerrar mis ojos, a tenerlos abiertos frente a ti, frente a tu palabra siempre. Y guárdame, Señor, porque no quiero caer como David. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado a través de este libro, este segundo libro de Samuel. Señor, que nos pone delante a un hombre que tú amaste tanto, pero que cayó. Pero también que tú perdonaste, Señor, y que tú lo levantaste, Señor, y que siguió siendo ese instrumento tuyo después. Pero las consecuencias las llevó sobre sus hombros toda su vida. Él supo lo que es guerrear contra el mal y caer por haberse descuidado de ti. Amado Dios, henos aquí cada uno de nosotros individualmente, personalmente contigo. Órale al Señor, así cerrados tus ojos, con tu cabeza inclinada. Si algo de lo que has escuchado de la palabra de Dios ha tocado tu vida para advertirte de algo, en este momento dile, Señor, en este momento voy a dejar de ver aquello. En este momento, Señor, voy a dejar de poner mi atención en aquello que me está distrayendo, me está apartando de tus cosas. Cuando tus cosas deben ser el todo para mí. Cuando tu palabra tiene que ser el todo para mí. Cuando el servirte debe ser el todo para mí. Señor, no me permitas como David quedarme cuando debo estar siempre caminando a tu lado. Dígaselo. Mi hermano, mi hermana, usted sabe, Dios lo sabe también. Y Dios quiere bendecirte en esta mañana, dándote poder y dándote la fuerza que proviene de Él para vencer el mal. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Gracias, Padre, por advertirnos. Señor, úsanos. Que realmente anhelemos ser santos como tú eres santo. Que realmente anhelemos estar siempre vestidos con tu armadura para que nadie ni nadie pueda tocarnos y hacernos caer. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.